Hola, profe. Bueno, yo hice básicamente pues un pequeño resumen para explicar pues lo que entendí del capítulo uno, que es pues de la historia de la psicología. Y pues básicamente nos marca pues que todo inicia con la ciencia, ¿no? ¿Cómo se inicia la ciencia? En ese caso pues se inicia con el asombro pues de todas las ciencias, incluida la psicología, que en este caso pues formó parte original de la filosofía y fue la psicología la última en volverse independiente. Sus fundadores fueron filósofos, además de psicólogos, y estos trataban de encontrar respuestas científicas a todas las preguntas que ellos se hacían. El significado literal de psicología, pues, es psique y logos, como ya comprendemos, que en este caso, pues, decían que era el estudio del alma, así como, decía Aristóteles, ¿no? Los filósofos y los profesores de la religión, en este caso, de todo el mundo, se han esforzado, pues, en entender y en resolver pues cuál es el problema de la naturaleza o cuál es, vaya, el significado de lo que es el alma, ¿no? Lo que para ellos era, o para Aristóteles en este caso, era que pues el alma era parte del cuerpo. Ahora, preguntas que se han hecho o que se hicieron en su momento ellos, era que si en este caso pues existía el alma, que pues hasta ahora nos seguimos preguntando, incluso en clase lo hemos visto. ¿Cuál era la naturaleza de esto y cómo se relaciona con el cuerpo? Mientras que los psicólogos se oponen al término alma, prefieren llamarlo mente. Incluso ya en la actualidad, o en algunas clases hemos visto que no necesariamente ya le llamamos mente, sino le llamamos procesos cognitivos. Entonces, pues yo creo que todo va avanzando poco a poco y pues va cambiando obviamente la manera en la que nosotros definimos ese tipo de términos. Todavía se continúa planeando estas pues incómodas cuestiones como yo le estoy platicando. Incluso aquellos psicólogos pues no defendían a la psicología como el estudio de la mente, sino como el estudio de la conducta. En este caso, pues tenían diferentes posturas, ¿no? Como hasta ahora, yo creo que sigue siendo lo mismo. Bien, hablemos un poquito de la ética. La ética, pues, es la tercera de las áreas que comparten los filósofos y los pensadores religiosos. Con la psicología, incluyendo la psicología, por supuesto, aunque la ética tiene que ver principalmente como, pues, la manera en la que se tiene que comportar la persona, de si está haciendo bien las cosas o si la está haciendo mal o si está actuando de una manera que, pues, éticamente está como permitido. Incluso se hacen preguntas como si, la gente es buena por naturaleza o, qué motivos tienen las personas, ¿no? Para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal de acuerdo al criterio de cada persona. Bueno, eso es por parte de la ética. Vamos a entender un poco de inicio la ciencia. Yo creo que es lo que nos causa un poco de conflicto. Básicamente la naturaleza de la ciencia que la psicología aspira a hacer, pues es un buen punto de partida para comprender esto. La imagen de la ciencia moderna. La gente espera que la ciencia explique cómo y por qué del mundo. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Por qué es que pasan algunas situaciones? Y pues no necesariamente vamos a tener respuesta a ello. Bueno, para empezar a entender la ciencia podemos mencionar el estilo newtoniano, por ejemplo. Este campo era la física del movimiento que trató de explicar mediante tres leyes de movimiento más que la ley de la gravedad y demostró cómo estas leyes explicaban con precisión el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Y aunque fue criticado por sus contemporáneos a no proporcionar ningún mecanismo que pudiera explicar esta ley de la gravedad, pues para ellas
la acción a distancia pues olía a magia, ¿no? Eran incrédulos a lo que Newton decía y pues a Newton no le importaba. La verdad es que él decía que pues no se inventaban hipótesis. ¿Qué querría decir con esto? Que pues él no se dejaba pues llevar por las críticas que en su momento tenía. Decía, yo pues ya hice mi trabajo y pues si lo cuestionan o no, pues no había manera de comprobarlo, pero pues ya pues pues lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, nos habla también sobre la explicación, cómo explicamos la ciencia, de qué manera explicaban la ciencia y la podían explicar de diferentes maneras. Por ejemplo, le explicaban de una manera o con el enfoque nomológico. ¿Cuál es este? O un modelo covering law. Esto era basado en leyes generales, ya que la explicación muestra cómo un hecho queda subsumido o generalizado dentro de un conjunto de leyes científicas. Tenemos otro tipo de manera en que lo explicaban la ciencia, que era el enfoque causal, que era lo que causaba, ¿no? Por ejemplo, asume que el objetivo de la ciencia es penetrar en la estructura causal de la realidad y descubrir, no solo inventar, y las leyes de la naturaleza. Otra manera en la que explicaban la ciencia pues era consideraciones pragmáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Eso nos dice que la explicación varía dependiendo del contexto histórico, del contexto social y personal. Y cualquier teoría general, pues de la explicación debe ajustarse a este hecho. Bien, la ciencia se explica a través de las teorías también, ya se considera estas verdaderas o no. En este caso, pues podríamos poner como la naturaleza del cambio científico, por ejemplo, ¿por qué y cuándo cambian los científicos sus teorías? Podríamos empezar por decir, bueno, ok, si la ciencia ha demostrado, no sé, muchas situaciones que actualmente podemos seguir utilizando, pero ¿por qué los científicos o quien hizo las teorías, por qué las cambian? ¿Y por qué las cambian? Pues porque pues obviamente el hombre va evolucionando y tiene que irse adaptando esa teoría a las situaciones y al contexto que estamos viviendo actualmente. Entonces, en este caso, bueno, los científicos pues obviamente son seres humanos y pues a pesar de que tuvieron una educación rigurosa, pues ellos pues tenían que razonar de cierta manera para que pues estas teorías fueran sujetas a los cambios, ¿no? A los cambios del tiempo, como estaba yo diciendo. Bien, estos científicos trabajaban en una comunidad igual de científicos en los cuales compartían sus conocimientos y no necesariamente todos estaban de acuerdo con estas teorías o el cambio o la modificación de estas teorías. Entonces, de acuerdo con el criterio de cada uno, pues a lo mejor tomaban algunas no sé, algunas opiniones de otros dentro de los científicos de la misma comunidad para ir modificando sus teorías. Por ejemplo, tenemos a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ha proporcionado la expresión más completa de la aproximación a la ciencia en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn describe la historia de la ciencia como un ciclo repetitivo de etapas. Bien, tenemos otro punto importante que es la epistemología de evolucionista. Esta otra explica, pues nos da una explicación más naturalista de la ciencia. En este caso aplica la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué es esa explicación? Bien, Darwin nos explica pues que las especies evolucionan a lo largo del tiempo y con un proceso que le llama la selección natural. Y con el tiempo pues puede alterar completamente el cuerpo y pues la conducta de un individuo.
Quizá las ciencias evolucionen por quizá las ciencias evolucionen por la selección natural, pues de las ideas, ¿no? Como venía yo diciendo, esta comunidad de científicos, pues iba cambiando, obviamente con el tiempo pues iba cambiando, modificándose de acuerdo a pues al contexto y de acuerdo a lo que se iba requiriendo, ¿no? Los cambios que se iban requiriendo. Bien, otra manera en la que la ciencia pues se ha ido modificando, hay algo que se llama la temata. No entiendo muy bien ese concepto, pero marcaba ahí que los tematas son compromisos metafóricos, incluso metafísicos, que motivan y guían al trabajo de los científicos. Entonces yo creo que era pues una manera pues de encontrar, los científicos de encontrar pues no sé, una manera para hacer el cambio, una manera para modificar sus teorías, tal vez. Bien, otro enfoque para comprender la ciencia es un enfoque metodológico. Bueno, en este caso, la crítica más influyente al naturalismo viene del ya llamado Sir Karl Popper. Él formuló su criterio de demarcación, que era una norma para distinguir la verdadera ciencia de la falsa ciencia. ¿Y cómo saber si era una verdadera o una falsa ciencia? De acuerdo con Popper, la racionalidad científica no consiste en buscar la comprobación de que si está en lo cierto o no este tipo, alguna teoría, sino en permitir la posibilidad de darnos cuenta que pues se pruebe que uno está equivocado. Entonces no dudaba en que podía ser una buena teoría, sino que quería comprobar que uno pues no pues uno estaba equivocado. Bien, tenemos un punto importante, la ciencia como concepción del mundo. La ciencia busca pues responder preguntas universales que sean verdaderas en cualquier circunstancia, ¿no? O en cualquier lugar. Solo la ciencia pues empieza observando objetos y acontecimientos particulares para empezar a formular hipótesis generales acerca de la naturaleza del mundo. Y digo, quién sabe, ¿verdad? Entender la historia. Vamos a ver un poco de qué manera podemos empezar a comprender la historia. Bien, la historia reciente de la ciencia reconoce que los científicos, pues aunque no lo deseen, no pueden verse libres de las influencias, ¿no? De la sociedad y del cambio social. En este caso, en el caso de la psicología, pues hemos estado viendo en clase también algunas, pues algunas visiones que ellos tenían, por ejemplo, a mí me tocó Aristóteles, y Aristóteles dice pues que es pues el alma, ¿no? El alma, la psicología, pues es el estudio del alma, ¿no? Pero pues no necesariamente podemos compartir ya en la actualidad pues ese pensamiento, pero era lo que se tenía en ese momento. Bueno, ya para terminar, nada más vamos a mencionar sobre la psicología en la historia. Aquí marcaron una pregunta que es muy interesante y dice: ¿la mente ha sido descubierta, inventada o destruida? Para el filólogo Bruno Snell, la mente no fue inventada como pues un hombre inventaría una herramienta, ¿no? Para dominar cierto tipo de problemas. Snell propuso 3 alternativas. La primera decía: si la mente se hubiese descubierto realmente, estuviera a la espera de ser descubierta, entonces la psicología podría ser una ciencia natural, siendo parecida a la historia, a la historia de la física o de la química. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor iban a estudiar no necesariamente la conducta, sino
podría ser como la física, la historia de la física o la historia de la química, que a lo mejor evolucionaba viendo algunos aspectos, pues no sé, naturales del cuerpo, ¿no? No necesariamente la conducta del individuo como un símbolo de cambio, ¿no? Sino como que era estático y eso era lo que se estudiaba y nada más. La segunda posibilidad, que la mente sea una herramienta o un artefacto, tal como un martillo. Se debería volver a concebir la ciencia psicológica como una ciencia de lo artificial. Y la tercera posibilidad, pues que la mente como construcción social. Entonces, pues, bueno, eso fue las posibilidades de este señor. Bien, las opciones que, pues, tiene la psicología, pues hay una pregunta que está siempre, pues, sale, no sé, a lo mejor en varias clases, que sería, pues, ¿existe la mente? Eh, bueno, ya, como había comentado antes, la mente, pues nosotros ya la manejamos de una manera distinta, no necesariamente como si algo estuviese dentro de nosotros, sino que pues son los procesos cognitivos que nosotros vamos desarrollando o obviamente pues a través del tiempo, a través de la conducta y pues eso es básicamente lo que pues entendí del capítulo 1. La verdad es que pues es mucha información, pero pues traté de resumirla un poco, como ya le había comentado. Y pues hasta aquí mi reporte. Bye.